Bien, muy buenos días. Somos el último panel y hemos estado escuchando durante toda esta mañana las experiencias de nuestros vecinos Argentina y Paraguay y también la posición de actores de rubros que son considerados estratégicos para salir de manera más rápida de la crisis. Y en el panel de hoy nos acompañan actores de rubros también considerados estratégicos por la capacidad que tienen para atraer divisas en la crisis en la que nos encontramos en el país. Este es un aspecto muy importante para acelerar este proceso de salida de la crisis económica. Agricultura y agroindustria, turismo e industria digital. Estos son los tres rubros estratégicos en los que nos vamos a abocar en este momento para conocer cuáles son las alternativas y las opciones que hay para salir de este bache. Liliana, economista del BID, ¿cuál es el potencial que tiene el agro y la agroindustria para remontar esta crisis y la capacidad de este aspecto que se denomina tan importante y estratégico de la atracción de divisas para la crisis en este momento? Muchas gracias. Primero que nada, buen día a todos. Muchas gracias a CAINCO también por esta cordial invitación. Con respecto a tu pregunta, el agro en Bolivia tiene un alto potencial en términos económicos y sociales. Por ejemplo, con lo que respecta a su potencial para impulsar la diversificación productiva y exportadora en el país, igualmente para contribuir con lo que es la seguridad alimentaria, también como generador de divisas y, por supuesto, para atraer inversión. También es un sector clave para impulsar el desarrollo rural y, por supuesto, para generar empleo de calidad y también, muy interesante, para impulsar una mejor oportunidad en cuanto a equidad de género y también para hacer frente al cambio climático. Algunas cifras interesantes son las siguientes. En Bolivia, la matriz exportadora está concentrada en minerales e hidrocarburos. Representan el 70% de las exportaciones actualmente, que son sectores extractivos, no renovables y poco intensivos en mano de obra. El restante 30% son exportaciones no tradicionales que incluyen, por ejemplo, la soya, la castaña, la madera, cuero y otras exportaciones. Estos sectores sí son intensivos en mano de obra. De acuerdo a cifras recientes, las exportaciones, el valor de las exportaciones del agro han alcanzado en 2022 más de 3.200 millones. Esto equivale casi a el valor de las exportaciones de los hidrocarburos. Esto a pesar de esta alta concentración en los sectores que les mencionaba. Ahora, en términos de empleo, es bien interesante que el 30% de los empleos en Bolivia se concentran en el sector agro. Pero además, cuando lo vemos a nivel más granular, el 25% de la mano de obra femenina está ocupada en este sector. Y cuando lo vemos en la zona rural, esta ocupación femenina alcanza hasta el 70%. Por eso es tan importante este sector si se quiere mejorar las condiciones de igualdad de género, porque en la zona rural es altamente intensivo en mano de obra femenina. Por otro lado, al ser un sector intensivo en mano de obra, tiene efectos multiplicadores y también un alto potencial en crear encadenamientos productivos que crean valor agregado, que aprovechan economías de escala y, por supuesto, que pueden penetrar en los mercados globales de manera exitosa. Ahora, el sector agro también demostró durante el shock de la pandemia ser un sector altamente resiliente a choques adversos. En ese año, en 2020, la economía se contrajo en 8,7% y la mayoría de los sectores productivos también mostraron caídas bien significativas. ¿Qué pasó con la agricultura? La agricultura logró crecer al 3% y demostró ser un sector, un colchón, un amortiguador para el empleo, para la generación de recursos de las personas que se dedican a ese recurso y sobre todo también para la seguridad alimentaria. Y quisiera enfatizar esto de la seguridad alimentaria, que es un tema primordial en el mundo. Como todos sabemos, el hambre perpetúa la pobreza. Si se quiere seguir avanzando en la reducción de la pobreza, el tema de la seguridad alimentaria es crucial
y en ese sentido el sector agro juega un papel primordial. Las últimas cifras de la FAO para el 2022 son muy tristes. Indican que se ha llegado a una situación de la población de 258 millones de personas que se encuentran en una situación de inseguridad alimentaria aguda. Por eso es tan importante que el agro contribuya a la seguridad alimentaria, no solamente de Bolivia, de la región, sino del mundo. Igualmente hay otra amenaza creciente donde el agro juega un papel importante, y este es el cambio climático. Como sabemos, llegó para quedarse y los países del mundo, incluyendo Bolivia, han suscrito acuerdos para mitigar esta amenaza, reduciendo las emisiones de gases de efecto invernadero. Esto necesariamente implica una transformación en la matriz productiva de los países que tienen que reemplazar sus fuentes por renovables en lugar de las fósiles. Aquí va a haber sectores perdedores y ganadores. En estimaciones conjuntas del BID con la OIT, uno de los sectores ganadores, sobre todo en empleo, van a ser la agricultura, la producción de alimentos de origen vegetal, la silvicultura y también todas aquellas actividades económicas que tengan que ver con la generación de energías renovables. Entonces, definitivamente, las tendencias de deforestación, de mitigación de los gases de efecto invernadero, apuntan a que el agro es un sector que va a ser ganador. Gracias. Gracias, Liliana. Bueno, el agro es uno de los rubros que ha estado presente durante todas las exposiciones que nos han precedido, pero hay dos rubros más que son estratégicos y a los que hay que prestar mucha atención por la capacidad que tienen de traccionar, de empujar una salida más rápida a la crisis. Uno de ellos es el rubro de turismo y está con nosotros Luis Fernando Strauss, que nos trae los datos de este rubro y servicios digitales, por eso está aquí también el señor Kulgis. Luis Fernando, ¿cuál es la capacidad que tiene el sector turismo para generar estas divisas que están escaseando ahora en el país y para la generación de empleos? Bueno, muchísimas gracias. Y sí, efectivamente el sector turismo es un sector dinamizador de la economía. Nosotros hemos visto que durante la pandemia ha sido probablemente el sector más golpeado. Hemos observado, según información del Instituto Nacional de Estadística, de que la visita de turistas desde el extranjero disminuyó durante la pandemia en más del 70%. Y no solamente durante la gestión 2020, que fue el año más agudo de pandemia, sino también en los años sucesivos. Cuando esperábamos que una vez concluida la pandemia haya un rebote fuerte y podamos tener crecimiento rápido, como ha sucedido en otros países, hemos visto de que Bolivia se ha desacelerado y ha quedado rezagada en ese rebote y en esa recuperación. El turismo en 2019 implicaba un ingreso bruto de dólares al país de casi 900 millones. Y el año pasado, el 2022, ha cerrado en alrededor 500 millones. O sea, estamos casi a la mitad de lo que teníamos en flujo de turistas en la época prepandemia. Por otro lado, cuando nosotros comparamos también el turismo de Bolivia con el turismo de países de la región, vemos que estamos totalmente rezagados. Bolivia, refiriéndonos a periodos prepandemia, la anterior normalidad, el 2019 Bolivia recibió 1.2 millones de personas y si lo comparamos con, por decirles, Cusco, una sola ciudad, Cusco recibió 1.4 millones y Salta, que es una ciudad muy pequeña en el norte argentino, recibió casi 1 millón de turistas. Entonces vemos de que nuestra capacidad de atracción del turismo internacional es muy baja. 1.2 Bolivia contra 1 millón solamente Salta en Argentina. Entonces tenemos una asignatura pendiente en ese ámbito. ¿Qué hacer? Nosotros desde CAINCO creemos que lo primero que se debe hacer es implementar algunas medidas que permitan una recuperación plena del turismo receptivo. El solo hecho de volver a los niveles prepandemia del 2019 implica que podemos estar registrando más de 300 millones de dólares en divisas para el país. Y obviamente no debemos quedarnos ahí, tenemos que ver otras alternativas de mayor crecimiento y mayor atracción de flujo migratorio de afuera hacia Bolivia.
y en ese sentido juega un rol fundamental el Estado nacional y los estados subnacionales en establecer políticas y estrategias de captación de visitantes. Por ejemplo, nosotros en Santa Cruz, simplemente por citar un ejemplo, tenemos en los últimos 8 o 9 años hemos recibido la instalación y la recepción de 6 cadenas internacionales. En Bolivia tenemos 44.000 camas en cerca de 1.280 establecimientos hoteleros. Entonces, infraestructura tenemos para poder aprovechar más. Es un tema de generar políticas públicas que atraigan y que puedan traer divisas a la economía. Bien, gracias Luis Fernando. Jorge, el sector servicios aporta con 100 millones de dólares cada año. ¿Cuál es el potencial de crecimiento que tiene este rubro? Y si podemos hacer una comparación con otros países también nos ayudaría mucho. Gracias, Sisi. Gracias por la invitación. Creo que tenemos que dar una mirada mundial a lo que ocurre en el tema de la economía del conocimiento. Estamos hablando que los servicios basados en conocimiento están transformando al mundo y hoy en día la exportación de estos servicios representan, según cifras de la Organización Mundial del Comercio, cerca de 4 billones de dólares que se exportan en servicios de conocimiento. Es decir, hay una gran oportunidad en el mundo que no está basada en temas extractivos ni temas de recursos naturales, sino basado en el desarrollo del conocimiento. Eso a la vez articula a que los países que tengan mayor conocimiento van a poder mejorar otras industrias, van a poder mejorar las oportunidades laborales, porque esto viene acompañado del desarrollo de nuevas profesiones o nuevos perfiles profesionales de alta demanda regional y mundial. Es decir, que el mercado laboral se transforma. También tenemos que entender que el comercio exterior sufre una transformación ante el advenimiento de esta era de los servicios digitales. Ya no tenemos esas fronteras físicas y no tenemos esas limitaciones para poder operar en otros países o tener una empresa que tenga base legal en un país y esté subcontratando a otra o generar alianzas o decir convertirme en una multinacional pero con muy pocos recursos. Estamos viendo que las empresas que más han crecido en el mundo y las marcas más valiosas, muchas de ellas no existían hace 30 años y también nos encontramos donde hoy uno con muy poco dinero y articulando puede tener una multinacional que esté beneficiándose de los beneficios fiscales, tributarios y otros de otros países. Ahora, el lado malo para la región es que Latinoamérica solamente representa menos del 3% de lo que son estas exportaciones de servicios basados en conocimiento. Pero somos una región altamente importadora, lo cual hace que tengamos un déficit importante en la balanza comercial. Muchos de estos servicios son contratados por distintas industrias para poder digitalizar sus procesos y ha sido una de las industrias y sectores más favorecidos en la época de la pandemia, porque finalmente el año 2021 se creció más del 21% en la exportación de estos servicios. Y la transformación que se dio en el famoso home office y que la gente está en su casa hizo que realmente hay una demanda de servicios digitales importantes que se quedaron como parte del hábito. Entonces, primero podemos vislumbrar una gran oportunidad, segundo un gran reto, inversiones no tradicionales, porque no vamos a invertir en maquinaria, en bienes de capital, sino tenemos que invertir en conocimiento. El reto, solos no podemos, es un tema de mucha articulación regional, el trabajar en un networking que nos permita acceder a una serie de tratados, convenios, beneficios impositivos, pero no solo con la mirada local. La mirada local nos va a ayudar a desarrollar el país y apoyar a sectores públicos, sectores privados, educación,
pero tenemos ese reto realmente de cómo vamos a conseguir que nuestros recursos humanos puedan estar más capacitados y ser competitivos regionalmente. ¿Quiénes son los competidores? Cualquier parte del mundo. ¿Quiénes son nuestros aliados? Cualquier parte del mundo. ¿Cuáles son las reglas de comercio exterior? Nuevas reglas, porque las viejas reglas no funcionan. Entonces creo que tenemos una gran oportunidad, un gran reto. Como un expositor dijo antes, no es una carrera de 100 metros, es una maratón, pero que sí creo que tiene sentido que vayamos en esa dirección. No es velocidad, es constancia. Y agregaría también el desafío que tenemos como país de generar las condiciones para atraer y retener ese talento. Se está dando mucho la fuga de talentos de nuestro país porque lamentablemente no encuentran aquí las condiciones para poder desarrollarse profesionalmente. Puede ser uno de los aspectos también a considerar. Liliana, volviendo al tema de la agricultura, ¿cuáles son las medidas que se deberían tomar para lograr un impacto, para lograr potenciar y lograr resultados en el corto plazo en el tema de la agricultura? Gracias. Pues vivimos en un contexto que en el corto plazo también siempre está cambiando. Esto plantea un reto para el sector agro de que debe adaptarse cada vez más rápido a todos estos cambios para poder aumentar la productividad, pero también mantener la sostenibilidad, ¿no?, ambiental conjuntamente. Y esto solamente se puede lograr aumentando la productividad y la competitividad. Entonces, en el corto plazo, sin necesidad de hacer grandes reformas, etcétera, una medida que podría contribuir a impulsar el sector es tener una mejor coordinación pública-pública y una mejor coordinación pública-privada. En aspectos que van desde trabas burocráticas hasta temas como de control de plagas o de nuevas enfermedades, o bien de mejorar los accesos a los mercados globales de exportación, por ejemplo, con el tema de las certificaciones que son necesarias para exportar, y también, por supuesto, contar con apoyos específicos para enfrentar el tema del cambio climático. En el caso, por ejemplo, del control sanitario y erradicación de enfermedades, con estos flujos crecientes en el comercio internacional, la circulación de personas o de transporte de cargas, que es cada vez más grande, en un país como Bolivia, con fronteras amplias, que cada vez son más complejas de manejarse, el fortalecimiento en estos aspectos es esencial. O, por ejemplo, también, como les mencionaba, en el caso del cambio climático, contar con apoyos específicos para enfrentar desde ahora los riesgos potenciales es básico, ¿no? Contar con apoyo, por ejemplo, para la diversificación de cultivos, para contar con variedades mejoradas, para poder intercalar cultivos para recuperar suelos deforestados, o bien poder aplicar prácticas y tecnología climáticamente ambientales, es esencial. En el BID acabamos de publicar un estudio sobre agricultura exactamente hace un mes, el 29 de mayo, en el cual hacemos estimaciones con modelos de circulación general, así se llaman, para obtener previsiones de en cuánto aumentará la temperatura hacia el 2050 en el planeta, y obtenemos que sería entre 1 y 4 grados. La zona donde más aumentaría el calentamiento global sería en la parte tropical de América del Sur, que también abarca la región andina, y esto tendría un efecto severo, ¿no?, inclusive en cultivos esenciales como es el arroz, el trigo, el maíz, la soya. Por eso es tan importante tomar en el corto plazo acciones para poder mitigar el impacto del cambio climático. Bueno, la crisis nos demanda decisiones y acciones rápidas. Luis Fernando, en el sector turismo, ¿cuáles serían estas medidas o estas políticas que se deberían adoptar de manera inmediata para impactar el rubro y, por supuesto, la economía y la salida de la crisis? Bueno, desde CAINCO nosotros creemos que el gobierno debe promover de forma agresiva el país para su inclusión en los programas turísticos que se tienen en países vecinos. Mucho del turismo que vemos, por ejemplo, en La Paz es un rebalse de Perú, de Machu Picchu. Entonces nosotros pudiéramos aprovechar los grandes flujos
turísticos que hay en las fronteras en los países vecinos, en el oeste brasilero, en el norte argentino, en Chile, en Perú, para poder ser incluidos dentro de ese circuito. Nosotros creemos que el gobierno también debería apoyar otro tipo de turismo fuera del tradicional. Por ejemplo, tenemos una buena vocación para turismo, ecoturismo, turismo aventura, para el turismo religioso o para el turismo de convenciones. Puntualmente en el turismo de convenciones nosotros nos hemos centrado como CAINCO y lo hemos empezado a estudiar porque vemos un gran potencial ahí de poder implementar en Santa Cruz. De hecho, nos hemos afiliado a ICA, que es la Asociación Internacional de Congresos y Convenciones, que tiene sede en Holanda, en Ámsterdam. Y según datos que ellos nos han proporcionado, el turismo de convenciones moviliza aproximadamente 6 millones de personas por año. En el quinquenio prepandemia, esos 6 millones de personas que se movilizan, ya sea a un congreso iberoamericano de traumatología, ya sea a un congreso iberoamericano de tecnología o lo que fuera, han generado un movimiento económico de más de 60.000 millones de dólares en el quinquenio prepandemia. Y qué es interesante del turismo de convenciones cuando lo comparamos con el turismo vacacional tradicional que nosotros normalmente tenemos en mente, de que el turista de convenciones normalmente gasta 3 veces más de lo que gasta un turismo vacacional, porque hay gente, por ejemplo, un médico que viene, quiere comer en los mejores restaurantes, quiere alojarse en buenos hoteles, quiere hacer turismo, se moviliza internamente en el país, entonces genera un círculo virtuoso. Y lo otro es de que la estadística de ICA nos demuestra de que aproximadamente 1/3 de esas personas que visitan por algún turismo de negocios o de convenciones el país, después ellos vuelven con su familia o con amistades. Entonces, obviamente genera ese círculo donde gana la aerolínea, donde ganan los servicios de transporte, donde gana la hotelería, donde gana la gastronomía, donde ganan las agencias de viaje, ganan los operadores de turismo interno. Entonces, a eso estamos apuntando. A raíz de eso, desde CAINCO hemos tenido una iniciativa que es crear el primer buró de convenciones de Bolivia, que nosotros lo denominamos Santa Cruz Visitors and Conventions Bureau. Y lastimosamente el 10 de marzo del año 2020, fue el día que lanzamos este proyecto, fue el día que se detectó el primer caso de COVID en Bolivia. De hecho, estaban todas las autoridades confirmadas y a último momento tuvimos las cancelaciones y de todos modos hoy estamos en el proceso de reactivación del proyecto para trabajar desde CAINCO de forma permanente en vender a Santa Cruz como un destino para el turismo de convenciones. Tenemos infraestructura, tenemos calidad hotelera, tenemos recurso humano capacitado, entonces creemos que lo que nos falta es hacer un trabajo muy focalizado para poder atraer. Nosotros estimamos desde CAINCO que con este tipo de medidas se puede generar aproximadamente entre 700 y 800 millones de dólares en divisas para el país. Y vaya que los necesitamos. Sin duda. Gracias, Luis Fernando. Jorge, en el rubro de servicios digitales, ¿cómo se puede promover para que este sector despegue o termine de despegar? Bueno, yo considero que es muy importante, primero, fortalecer el sector. El sector tiene que fortalecerse, pensemos en el país, y eso implica mucho de una gestión de alianzas público-privada, de realmente trabajar muy de la mano con las universidades y tratar de que el gobierno dé mejores condiciones para el desarrollo de la industria local. Una vez que nosotros podamos tener el ecosistema del país y fortalecer nuestras industrias y el sector, con el apoyo de instituciones como CAINCO, deberíamos empezar a articularnos con un ecosistema regional, no llamo global, sino pienso primero regional, para que el trabajo de apertura de acceso a mercados internacionales y que podamos también tener acceso a inversionistas de otro nivel que nos permitan ya ser más competitivos y buscar esas alianzas que nos van a permitir alcanzar los niveles que queremos, eso va a ayudar mucho a que realmente el país se vuelva ya un referente en la industria. Y finalmente, creo que es fundamental fortalecer a las mismas empresas. El estado de las empresas de lo que serían servicios de conocimiento
Desde mi punto de vista, en el país estamos en situación embrionaria. Algunos hemos empezado un poco antes, pero nos falta mucho de fortalecernos, nos falta mucho, nos ayudaría a que existan verdaderas aceleradoras de estos negocios, pero que brinden servicios especializados, que podamos conseguir profesionales de primer nivel que son escasos y caros para que hagan procesos de transferencia tecnológica, que podamos tener convenios para poder acceder de manera rápida y eficiente a fuentes de conocimiento, que podamos tener apoyo en los temas legales, pero legales internacionales, saber cómo tener contratos apropiados, la protección intelectual, cómo ver el tema de contratación de recursos humanos en otros países, jugar con toda la parte tributaria que es fundamental. Y ante todo, yo creo que si tenemos también el apoyo de poder acceder a estos observatorios de tendencias y ver lo que está ocurriendo, vamos a poder ver de una mirada más lejana y más precisa de qué tecnologías debemos implementar, dónde debemos capacitarnos, dónde participar, y si se logra hacer un networking efectivo, ya consolidar alianzas, el tema de esto, de ese pensamiento que yo lo he denominado ser una multinacional, pero no en ese modelo tradicional de que nosotros invertimos en todo lado, sino cómo nos asociamos, cómo nos aliamos y virtualmente cómo aprovechamos todos esos beneficios. Todo lo que podamos conseguir afuera va a ser muy valioso para adentro y para el país. Los recursos humanos calificados van a apoyar a todas las industrias. Hoy tenemos también que entender que si no somos competitivos en el mercado laboral, uno de estos muchachos brillantes puede trabajar de Santa Cruz para Google, para Microsoft, y va a ganar lo que le pagan ellos. Si le ofrecen un salario de $8,000, $10,000 al mes, ¿cómo yo lo puedo retener? Entonces yo tengo que ser competitivo, tengo que ver cómo conseguir otros recursos y tengo un reto muy grande. Y sin el apoyo, o sea, sin consolidar el sector como un sector representativo, estratégico para el país, que nazca regionalmente, va a ser muy difícil. Entonces creo que hay que hacer un trabajo con una mirada interna, fortalecer las empresas y luego mirar los mercados internacionales y una visión ya de multinacional low cost. Gracias. Gracias, Jorge. Bueno, vamos a entrar ya a la tercera y última ronda de preguntas con los panelistas y básicamente la premisa es la misma para los tres rubros. 3 acciones, si tuviéramos que empezar esta misma tarde para poner o tomar las decisiones que aceleren los procesos, que es lo que se está buscando en este momento. ¿Cuáles serían esas acciones? ¿Por dónde comenzamos? Bueno, como había mencionado, atacar la amenaza del cambio climático es esencial, ¿no? Otra medida sería invertir en infraestructura básica, multimodal en el sector, es crucial para aumentar su productividad. En el BID, en esta publicación que les mencionaba, estimamos cuál fue la productividad total de los factores agrícola para los países andinos, incluyendo Bolivia, en los últimos 50 años. ¿Y cuánto había aumentado? Ha aumentado solamente para los países andinos 1% y para Bolivia la mitad de eso, 0,5%. Pero ¿por qué la productividad ha aumentado tan poquito, ¿no?, en 50 años? Y entre la lista de factores, uno esencial es el tema de no contar con la infraestructura básica multimodal, ¿no? Esto, como en el ejemplo de Paraguay que nos comentaban, es esencial. Hacemos estimaciones de qué pasaría si invertimos para cerrar la brecha en carreteras, en energía y en riego, y en todos los casos, si bien los costos son significativos, siempre los beneficios superan los costos. Así que esa sería una apuesta importante. Y la tercera, yo diría, apostar por nichos de mercado donde Bolivia ya tiene ventajas comparativas. Bolivia, de hecho, ya está compitiendo en mercados emergentes en varios de estos nichos, como por ejemplo en el caso de la castaña, donde Bolivia es el primer exportador a nivel global,
con el 82% de la producción a nivel mundial, o bien, por ejemplo, en el caso del maní, donde se exportan 16 millones todos los años y se emplean a más de 17,000 familias, ¿no? Entonces, seguir apostando por estos nichos de mercado es definitivamente una oportunidad que el país debe aprovechar. Excelente. Bueno, yo mencionaba en la primera pregunta, decía, es importante que recuperemos el terreno perdido. Solamente con volver a los niveles prepandemia estamos endosando cerca de 300 millones de dólares a las arcas del Estado. Lo segundo, que creo que es importante, es diversificar y salir de ese concepto de turismo tradicional. Hablaba yo del proyecto de turismo de convenciones, del proyecto de turismo, ecoturismo, turismo religioso. Creo que hay mucha oportunidad ahí. Hace unos años tuvimos en Bolivia un congreso mundial de seguros y fue realmente espectacular. Llegaron 1.500 personas de todo el mundo, todos los hoteles llenos, la gastronomía, se genera un movimiento importante y una multiplicación de valor importante. El año pasado en Bolivia tuvimos en el marco de Expo Cruz también el primer Congreso Mundial de Criadores de Cebú, que fue organizado por Asocebú, una institución empresarial, gremial, privada. Entonces, esa diversificación, si en vez de tener un congreso de 1.500 personas cada 2 o cada 3 años, si pudiéramos tener 10 o 15 congresos de esos al año, generaría un impacto que ya también lo decía, entre cálculos de CAINCO, entre 700 y 800 millones de dólares, aparte de lo que ya hoy tenemos. Y lo tercero creo que es muy importante y es prioritario, es un proyecto ya más de mediano y de largo plazo, es el tema de conectividad aérea. Los que hemos tenido que salir del país y viajar por cualquier motivo, nos damos cuenta que cada vez estamos más aislados, cada vez hay menos aerolíneas en el país, cada vez hay menos conexión con el destino final. Tenemos que hacer 1, 2, 3 escalas para llegar a determinados lugares. Entonces, el proyecto del Viru Hub como un centro de carga y de pasajeros tiene que finalmente darse. Cuando se hablaba del Viru Hub se decía se van a invertir 300, 400 millones de dólares para el aeropuerto. Y yo miraba las noticias y veía de que el aeropuerto de Lima Jorge Chávez estaba invirtiendo 1.000 millones de dólares en una ampliación. Entonces ahí realmente nos damos cuenta la magnitud de lo que nosotros acá pudiéramos hacer y la magnitud de lo que están haciendo los países vecinos, países muy cercanos y muy similares a los nuestros. La ubicación estratégica que tiene Santa Cruz en el corazón de Sudamérica es indefectiblemente una ventaja competitiva. Desde Santa Cruz nosotros tenemos acceso a 6 millones de personas a 1 hora de vuelo. Tenemos acceso a 15 millones de personas a 2 horas de vuelo. Tenemos acceso a 80 millones de personas a 3 horas de vuelo. Y tenemos acceso a 150 millones de personas a 4 horas de vuelo. Entonces tenemos que aprovechar. Y no tenemos que confundirnos de que el proyecto del Hub Viru es un proyecto de infraestructura. Lo hemos conversado desde la institución muchas veces con las autoridades de gobierno. No es pasar de tener un Viru con 1 pista a un Viru con 2 pistas o multiplicar por 2 la capacidad, la infraestructura construida. Más que todo pasa por una política pública de cielos abiertos, de generación de incentivos para la atracción de aerolíneas internacionales, de regulación que nos permita mejorar la conectividad y reducir los costos de transporte. Gracias, Luis Fernando. Jorge. Yo considero que va a ser muy importante construir con los actores más relacionados al sector un plan estratégico de largo plazo. Y primero lo vería desde el punto de vista privado y no con el gobierno, sino entender que esto es de largo plazo independientemente de quién esté del gobierno. Similar a eso del Banco Central de Paraguay. Acá vamos a ser independientes. Primero tengamos claridad a dónde queremos llegar. Entender que la educación también tiene sus 2 componentes importantes, el privado y el público, pero que si los docentes no se van actualizando y no tenemos una transferencia tecnológica acelerada y no logramos conseguir convenios con universidades referentes a nivel mundial,
si no conseguimos que el inglés sea parte de la currícula, si no conseguimos un cambio en los programas de estudio, si no conseguimos que las empresas realmente estén articuladas con las universidades, que fluyan naturalmente esas alianzas públicas-privadas como un beneficio, no como un tema político. Y construimos ese plan donde van a haber resultados de corto plazo, qué queremos conseguir localmente. Conseguimos articularnos para apertura de mercados, para poder conseguir realmente el acceso a mejores condiciones y luego seguir esa guía y sentarnos con el gobierno para decirles qué ofrecemos y qué necesitamos. Porque finalmente si llevamos una propuesta de que vamos a ser generadores de divisas, que vamos a mejorar la calidad de vida, que vamos a tener mejores empleos, también tenemos que mostrar que somos capaces de generar cosas, pero para ser competitivos necesitamos cosas muy específicas y puntuales que se vayan dando en el tiempo. Pero yo creo que es fundamental un plan estratégico de largo plazo para el desarrollo del sector y ponernos como un referente. Algo similar hizo Uruguay hace muchos años y logró, y hoy en día Uruguay es uno de los referentes. Gracias, Jorge. Bueno, hay que considerar que Bolivia está en crisis, pero que también el mundo está sumergido en lo que se denomina una multicrisis, ¿no? Que tiene que ver con aspectos financieros, económicos, productivos, sociales y ambientales. El cambio climático sin duda ha complejizado los procesos de producción. La pandemia ha provocado cambios de hábitos en el consumidor, lo cual demanda o plantea un desafío para producir con valor agregado, que es la demanda de los nuevos consumidores. Eso a nivel mundial. Y en Bolivia el panorama no es muy alentador, ¿no? Tomando en cuenta de que el modelo económico está prácticamente agotado, la relación Estado-privado está en quiebre, hay una política fiscal agobiante, inseguridad jurídica, lo cual no ayuda demasiado para poder implementar todo lo que se ha expresado hoy aquí. Lo que nos queda claro es que la estabilidad macroeconómica es indispensable para poder atraer inversión extranjera. Hemos escuchado la experiencia paraguaya que ha logrado diversificar su economía y se ha convertido en líder de exportación en por lo menos 6 productos. Ahora, la pregunta es ¿cómo diversificar en Bolivia? ¿Hay la voluntad de los privados para hacerlo? ¿Hay la voluntad del Estado boliviano para hacerlo? Son interrogantes que vamos a dejar aquí porque terminamos este panel. Muchísimas gracias y gracias a ustedes, que tengan un buen día.